En el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba en alguna aflicción, en algún quebranto, hermano, lo que los judíos hacían, hermano, los hebreos hacían era cubrir su cabeza, raparse, rasurar su cabeza, aventar ceniza sobre ellos, romper las vestiduras que ellos tenían, y esa es la manera en la que el pueblo o los demás podían identificar que había una persona pasando tal vez por luto o por alguna aflicción muy grande, ¿ok? Ahora, esa es la manera en la que se identificaba en el Antiguo Testamento. Pero dice aquí la palabra de Dios, y Jesucristo está hablando, hermano, a unas ciudades, hermano. Jesús está dirigiéndose hacia las ciudades de Galilea que rechazaron su mensaje de salvación. Ahora, no hay nada más horrible, no hablo solamente para esta vida, sino para la vida eterna, que aquella persona que rechaza a Jesucristo como su Salvador. Amén. Ahora, rápidamente, vamos por favor a Romanos capítulo 3, por favor. Gracias a Dios tenemos invitados, hermano. Tenemos que ir a ver qué dice la palabra de Dios. Muy bien. Romanos, vamos ahí. Romanos capítulo 3, perdónenme. Romanos capítulo 3, versículo 9. Y dice aquí la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado ¿a quién? A judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Ahora, mira, alguien que está sin Cristo, con la pura manera en la que una persona habla, eso es notable, ¿sí? Mire, mucha gente, o hay muchas familias que le hablan a sus hijos y puras leperadas. ¿Sabe por qué? Porque no hay Cristo en su corazón, no hay vida. ¿Eh? Están muertos en sus delitos, en sus pecados. Algo que debería de diferenciar a un creyente de un inconverso debe de ser la manera de hablar. Si tú, joven, no estás hablando de la manera correcta, ten cuidado, porque tal vez no tienes a Cristo en tu corazón. Si, hermano, usted fuera de la iglesia está hablando perversidades, cosas que usted no tiene que hablar, parece un inconverso, tenga cuidado, porque usted debe de examinarse si usted es salvo. Amén. Ahora, dice más adelante, versículo 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo que quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mira, ¿cómo puedo conocer que el pecado nos aleja de Dios? Porque la palabra de Dios no lo dice. Amén. Ahorita vamos a verlo. Dice aquí: pero ahora, parte de la ley se ha manifestado, escucha, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Una fe en una iglesia, en una religión, no salva. Amén. Algo que dice más adelante: para todos los que en él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice: siendo justificados de una manera como gratuitamente. Si usted y yo algún día abrimos nuestros ojos en un lago que arde con fuego y azufre, la culpa no es de Dios,
La culpa no es de nadie más, la culpa es suya, porque usted algún día estuvo en una iglesia donde se te predicó el evangelio y no quisiste poner atención a ello. Amén. Amén. Si usted está aquí esta mañana, tú no sabes dónde iría tu alma, tú no sabes si después de morir vas al cielo o vas al infierno. Tú tienes la gran necesidad de recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. No es recibir una religión, no es cambiarte de los católicos a los cristianos, no. Aquí una religión nos salva, aquí un sacerdote nos salva, aquí un pastor nos salva. El único que tiene poder para salvar nuestras almas de ese infierno se llama Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted esta mañana está aquí y aún no ha puesto su fe en Cristo, hoy debe de ser el día de salvación. ¿Será que en una semana tomas un Didi Moto para que te cobre más barato? Te vas al trabajo, vas con tus amigos, vas al partido y en el camino llega alguien y los atropella y mueres. Tu culpa vas a ser la persona más tonta de este mundo por no haber puesto tu fe en Jesucristo. Sí es. Es que yo soy demasiado joven o jovencita para poner mi fe en Jesucristo. Es que yo soy muy guapo, muy guapa. No, es que yo soy muy intelectual. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? ¿De qué te sirve tu belleza? ¿De qué te sirve tu juventud si no tienes a Jesucristo? Amén. Ahora, Jesucristo, capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, tú ya eres justificado en la sangre de Jesucristo. Tú y yo no vamos al cielo porque cambies tu vida, porque diezmes, porque traigas dinero, por ninguna diligencia que usted haga, usted puede obtener su salvación. La salvación solamente es poniendo tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador. Y eso es así de sencillo. No, yo no conozco Cartagena. ¿Alguien de aquí conoce Cartagena? 1, 2, ok. Hermano, si yo dijera, no, es que yo no creo que existe Cartagena. Pregunta, yo no conozco Cartagena. ¿Eso quita la posibilidad de que exista Cartagena? ¿Que yo diga que no existe? No. Yo no creo que existe un cielo. Pues eso no quita la posibilidad de que el cielo existe y es real. Amén. Hermano, de que usted crea o no crea, no es de que existe o no existe. Existe un cielo y existe un infierno. Amén. Así como yo no conozco Cartagena, pero ¿sabe algo? El día de mañana voy a ir al aeropuerto, me voy a subir un avión, voy a poner mi fe en el piloto de que yo voy a llegar ¿a dónde? A Cartagena. Eso es así. Eso es. Hermano, usted debe de confiar. Es que ¿quién ha ido entre los muertos y ha regresado? Sí ha pasado y Jesucristo ya lo hizo. Porque muchos tontos andan ahí por no, si eso fuera real, yo hubiera levantado a alguien de los muertos, pues ya pasó. Jesucristo hace 2000 años se levantó de entre los muertos y resucitó. Amén. Venciendo a la muerte. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo ya fue, ya murió, ya resucitó. Amén. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, hermano, no contamines, jóvenes, no contaminen su mente con lo que las escuelas te quieren enseñar. Hay más, mira, hay más hechos históricos de que Jesucristo existió, que Jesucristo hace 2000 años vino a esta tierra. Hay más hechos históricos que de lo que el primer presidente de los Estados Unidos existió. ¿Sí me entienden, hermano?
¿Qué huele a marihuana? ¿Sí? ¿A guanábana? ¿Están fumando ahí, serio? Avísame si no para salir a patearles el trasero. Estos mensos ahí. ¿Están ahí? ¿Alguien? Gracias. Ahora hermano, hay más hechos históricos de que Jesucristo existió que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. Abraham Lincoln, perdón. Abraham Lincoln. Es que me puse con la marihuana. ¿Sí, hermano? Hermano, deja de pensar. Ahora quieren en México quitarle las escuelas antes de Cristo y después de Cristo. Quieren poner la antigua era, la nueva era. ¿Sí me entienden? Y mira, y en unos años se va a levantar una generación de jóvenes ignorantes. Por eso, si tú estás estudiando, hijo, no hagas que tu celular sea más inteligente que tú. Amén. Tengo un cuaderno, hermano, me pongo a estudiar. Hoy desde las 5 de la mañana estaba estudiando. Estudia, saca tu información de libros, deja de sacar tu información de San Google, deja de sacar tu información de la guía y ponte a estudiar. Amén. ¿Sabe qué va a ser lo más peligroso? Que el día de mañana van a haber doctores, van a haber enfermeras, van a haber presidentes que nunca han leído un libro. Gente ignorante va a llegar a tener buenas posiciones porque tienen celulares inteligentes. No, lo único que yo te estoy diciendo es de que este mundo va de mal en peor. Y lo único que usted puede hacer es comienza a poner tus ojos sobre Jesucristo. Ahora, ¿cómo puedo poner mi fe en Jesucristo? Bueno, vamos rápido. Romanos 10. Romanos 10. Dice aquí, versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, ¿qué dice ahí? Serás salvo. Hermano, ¿qué necesito para ser salvo? Dice, confiésalo, pero ¿qué? Cree con tu corazón. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si tú pones tu fe en Jesucristo, escúchame, nunca vas a ser avergonzado. Amén. Mire, yo ahí en México fui a ustedes le dicen estado, allá se le dice apartamento, aquí le dicen, allá se les dice estado. Ustedes han escuchado por el Chavo del 8 hablar de Necaxa, ¿cierto? ¿Sí? ¿A quién iba don Ramón? A Necaxa. A Necaxa. Y Necaxa es un equipo de fútbol en México. Necaxa, hermano, era el lugar era el pueblo donde ellos producían toda la energía para abastecer la Ciudad de México. Hermano, Necaxa es un pueblo muy rico, hay gente rica, hermano. Y hermano, yo una vez fui con Alejandro Sánchez y con hermanos de la iglesia, fuimos a Necaxa, Puebla. Hermano, fue en la pandemia, hicimos una escuelita, juntamos gente, se juntaron más de 200 personas, 250. Llegó un reportero, hermano, empezó a grabar y dijo, no, es que miren, que la gente. Y nosotros dijimos, es necesario que ellos escuchen el plan de salvación. Y él no quiso. Y hermano, Alejandro me dijo, encárgate de arreglar esto. Alejandro se quedó con los hermanos, yo tomé mi camioneta, me fui con un hermano que era el que nos invitó.
fui yo al Palacio Municipal. Ahí estaba el presidente de Necaxa, se llama Necaxa Puebla. Y fuimos ahí, estaba el presidente, hermano, era un palacio, hermano, había muchas pinturas de arte, estaba colgado cada año de lo que había pasado o el avance de Necaxa, hermano, había muchas obras de arte, hermano, un lugar muy lujoso, hermano, muy bonito, y llegan y, a ver, siéntense, ahorita los atiende el presidente. Hermano, estaba yo en la sala de espera, mis manos estaban escurriendo de sudor. Hermano, yo dije, ¿qué voy a decirle? ¿Y qué voy a hacer? Y hermano, y Dios me dijo, háblale de Cristo. Amén. Predícale el evangelio. Y hermano, y yo entré y era un hombre, hermano, más alto que yo, güero, ¿cómo dice? Güero. Mono, catire. Güero. Clarito, hermano. Hermano, con buen porte, bien vestido, y me dijo, estaba sentado y adelante, siéntense. Díganme qué pasó. Y hermano, hablaba de una manera que, wow, una educación, hermano, pero de primera. Y le dije, bueno, señor presidente, se llamaba Carlos, o se llama Carlos. Mi nombre es José Manuel Hernández, él es... y yo iba con otro hermano que le era de ahí, y él empezó a hablar, pero pues, es de un pueblito, hermano, y ya después dije, no, sigo hablando yo. Dije, bueno, miren, el motivo por el cual estamos aquí es el siguiente: hay un periodista que nos canceló un evento, nos está subiendo ahí a las noticias y esto y el otro, y pues mire, yo traigo algo muy importante para todo el pueblo de Necaxa, Puebla. Y me dijo, sí, me volteé a ver, me dijo, dígame, me interesa. Y le empecé a predicar el evangelio. El presidente recibió a Cristo. Él agarró, hizo ahí un escrito, se lo mandó a su secretaria. La secretaria vino y, hermano, nos trajeron una hoja con permisos, donde nos dieron 4 patrullas, nos dieron 2 camionetas de protección civil. Y hermano, y lo único que me dijo, solamente lo único que sí, compre cubrebocas para todos los que lleguen, usted pueda repartirlos. Y yo andaba vendiendo cubrebocas, y eso es lo de menos. Necesitan poner gel antibacterial para que usted, cada que alguien llegue, usted les dé. Y yo dije, tranquilo, ahí traigo. Y hermano, y Dios sobró de una manera impresionante. Ahí nos veía llegando a los eventos, hermano, con policías, con 2 camionetas de primeros auxilios, ¿no? Protección civil, con dos camionetas de protección civil, y yo llegando con mi camioneta y con los hermanos, hermano, y eso fue tremendo. Amén. Y este hombre dijo, en verdad, usted tiene razón, este mensaje lo necesita todo Necaxa Puebla. Hermano, Dios no nos va a avergonzar. Cuando Pablo se presentó delante del rey Artajerjes, hermano, Dios fue el que le dio la sabiduría para poder hablar con ese hombre. Hermano, ¿por qué? Porque Pablo no se había avergonzado de su fe, porque Pablo ya había dado profesión de su fe, ya se había bautizado, ya había nacido de nuevo. Cristo ya había hecho una nueva criatura de este hombre. Y hermano, y luego dice aquí, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Hermano, no es una probabilidad de que sea salvo, no. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay duda. Eso es 100% seguro. Amén. Regreso, por favor, ¿dónde estamos? Lucas 10. Ahora que ya comprendimos, hermano, para mí era muy importante ver qué mensaje es el que este pueblo había rechazado. Amén. Está hablando a pueblos o a las ciudades de Galilea que rechazaron el mensaje de salvación. ¿Qué mensaje de salvación? Este que acabo de explicar. Ese mensaje rechazaron. Ahora escúchame, hermano.
Vamos por favor, capítulo 10, estamos en Lucas, versículo 1. Amén. Estamos aprendiendo palabra de Dios. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también, ¿a quién? A otros 70. ¿A qué los designó? Escucha. A quienes envió de dos en dos delante de él a todos, envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesucristo ve la necesidad de todo el mundo. Y luego dice el versículo 3, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Mira, Dios sabe lo que tú y yo necesitamos cada que salimos a ganar almas. Amén. Dios sabe que te iba a salir esa licenciada loca que andaba gritando que los niños y que no sé qué, que los llevábamos ahí esclavizados. No, Dios lo sabe. Amén. Dios sabe que, mira, teníamos un evento grande y por allá había una señora gorda queriendo arruinar el evento gritando. No, es que 4 horas aquí en el evento, miren. Y la hija se levantó y dijo, mamá, tú vete, yo me quedo. Amén. Dios sabe, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esto, hermano, ese trabajo es espiritual. Lo que usted y yo estamos haciendo es arrebatar esas almas, hermano, de Satanás y traerlas a Cristo. Y claro que Satanás está enojado. Claro que Satanás va a poner uno y otro tropiezo para que tú y yo no logremos lo que Dios quiere. Hay muchas familias, hermano, esclavizadas en el pecado. Pero, hermano, una vez que ellos reciben a Cristo, ¿sabe algo? Estamos arrebatando esas almas a Satanás. Ahora, dice más adelante, escucha, versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, escucha, primeramente decir, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, ¿a qué se está refiriendo a eso? ¿Familia? ¿Familia? No. ¿A qué se está refiriendo un hijo de paz? Alguien que ya cree en Jesucristo. Gracias, hermano. Ahí déjela, no se preocupe. De pronto la aplazo nomás. Alguien que ya haya recibido a Jesucristo. Claro que sí, hermano. Dice, y paz de vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá ¿qué? A vosotros. Versículo 7. Posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comer lo que os pongan delante. Por eso es importante, hermanos, que enseñes a tus hijos a comer de todo. Amén. Ay, no, es que es verdura. Ay, no, es que es sopa. Ay, no, hermano, coma de todo. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mira, Dios sabe. Y Dios te va a dar lo que a ti no te gusta. Ay, pastor, es que yo a mi hijo puras arepitas, puras empanadas de carne mechada. No, es que mi bebé, es que eso. ¿Y el día que es usted? No, algunos de sus hijos han estado conmigo y, pastor, mi hija no come cebolla, y conmigo están comiendo cebolla. No, más bien es de que a usted le hacen berrinche y le ponen peros. Amén. Ese es otro tema. Esto era gratis, hermano. Amén. Ahora, versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comer lo que os pongan delante, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles,
sea acercado a vosotros el reino de Dios. Qué importante es que usted ore por los enfermos, escúcheme. Pero es más importante que aquella casa escuche del reino de Dios. Amén. Que aquella casa usted les predique el evangelio. Es más importante. ¿Por qué es más importante? Está bien, Angélica. ¿Por qué es más importante? Te voy a decir por qué. Porque mire, usted puede orar por alguien, sana, pero 2, 3, 5, 10 años y vuelve a morir hablando físicamente. Amén. Amén. No hay nada mejor cuando llegas, predicas el evangelio, puedes orar por el enfermo que hay. Mellos, ¿dónde están? Levántenme la mano, hijos. ¿Se acuerdan la casa donde fuimos a orar por la señora que estaba en la cama? ¿Sí se acuerdan? Que había perros y ustedes estaban chillando. Dice que sí. Les dan miedo a los perros, hermano. Hermano, ¿sabe? Después de 2 meses fuimos, predicamos el evangelio. La señora vive enfrente de la hermana Joana y nos dijeron, ellos recibieron a Cristo. La hermana, hermano, estaba a punto de morir. Y hermano, después de 2 meses, creo, se comunicó con nosotros. ¿Y sabe qué me dijeron? Pastor, gracias. Mi hermana ya volvió a caminar. Y dije, ¿a poco sí me escuchó Dios? Hermano, créame, que no se trata de nosotros. Amén. Se trata de Dios. Yo ni sabía, hermano, que ya la hermana ya estaba hasta caminando. Pero ¿sabe quién sí sabía? Dios sí sabía. Amén. Amén. Pero mira, qué bendición. Ya, que ande caminando. Que pronto algún día nos va a acompañar a la iglesia. Gloria a Dios, qué bendición. Pero hermanos, imaginan, ya fue sanada. No recibió a Cristo. Y en 2 años se muere. ¿De qué sirvió tu oración? ¿Sirvió de algo? No sirvió de nada. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo? Porque hermanos, estamos viendo lo que Jesucristo mandó hacer. Amén. Estamos siguiendo el modelo que Jesucristo quiere. Dice, versículo 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y escucha, y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a vuestros pies. Lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y para aquella ciudad. Jesucristo dice, ok, si no te quieren escuchar, escúchame, hermano, no te pongas a pelear con ellos, ok. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasa cuando uno se pone a pelear con alguien que no quiere? ¿Qué pasa? Más pelear. Más pelear. Nada más pelear, ¿ok? ¿Qué pasa, hermano? Vienen problemas. ¿Vienen problemas? Ok. Hermano, te voy a decir qué pasa. Cierras la puerta de su corazón y el día de mañana que diga, ay, vienen otra vez esos cristianos. ¿Qué pasa con su corazón? Ya está cerrado. Si alguien no quiere, hermano, dice la Biblia y Jesucristo está diciendo, sal, sacude el polvo de tus zapatos y sigue adelante. Amén. Hermano, no te quedes peleando con alguien que no quiere escuchar. No cierres su corazón. Yo normalmente cuando me sale alguien, que no sé qué, le digo, bueno, mire, si tiene tiempo, léalo ahí. Excelente tarde. Yo no le digo Dios te bendiga, hermano. Le digo excelente tarde y sigo mi camino. ¿Me entiende, hermano? Educadamente, sin contestarles de una mala manera. Hay gente que me llega a preguntar, bueno, entonces respondo algo de lo que me lleguen a preguntar, pero tratar de que no se pierda el predicar el evangelio. ¿Amén, hermano? Ahora, Jesucristo es lo que nos está diciendo. Si no quieren escuchar, sal, sacude el polvo de tus zapatos. Y luego dice, versículo 12,
Versículo 13, regresamos a donde estamos. Me quedan solo 14 minutos. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se ha hecho en vosotras, tiempo que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades, dice aquí, serás abatida. ¿A quién se estaba refiriendo, hermano? Dice Corazín, Betsaida y a Capernaum. Se está refiriendo a estas tres ciudades: Corazín, Betsaida y Capernaum. Ahora, hermano, estas ciudades vieron muchos milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó. Vieron cómo Él sanó a los enfermos. Escucharon muchas enseñanzas que Jesucristo dio. Amén. Amén. Y cada cristiano, cada persona que ha escuchado enseñanzas de parte de nuestro Dios, debe de tener cuidado. Porque, hermano, cuando no aplicamos las enseñanzas que Dios nos ha dado, el corazón tiende, si no hay obediencia, el corazón tiende a endurecerse. Amén. Ahora, pero la mayoría de sus habitantes, hablando de Corazín, Betsaida y de Capernaum, la mayoría de sus habitantes de estas ciudades no se arrepintieron, ¿ok? Ni creyeron en Jesucristo como su Salvador o como el Mesías. Ahora, habla también aquí en el versículo 14, habla de Tiro y de Sidón. Y hermano, escucha, hermano, Tiro y Sidón se está refiriendo gente conocida por la maldad que ellos tenían desde el Antiguo Testamento, ¿ok? Tiro, Sidón, eran pueblos que desde el Antiguo Testamento eran gente perversa, gente con tanta maldad. Amén. Por eso dice aquí, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para ¿quién? Sidón, que para vosotros. Pueblos perversos, paganos. Y les dice, como ustedes se les presentó, ustedes ya vieron mis milagros, ustedes ya escucharon mis enseñanzas y no se quisieron arrepentir. Para Tiro y Sidón, para esos perversos, va a ser más tranquilo el castigo que para los que ya escucharon, vieron y no creyeron. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Póngame atención, hermano, estoy unos minutitos de llegar. Luego, hermano, más adelante se menciona, unos segundos que... Hermano, luego más adelante se menciona a Sodoma, hermano. Hermano, cuando Jesús menciona a Sodoma, Jesús resalta la enorme responsabilidad que tiene recibir la mayor luz, hermano. Y hermano, Sodoma, hermano, recibió la luz, pero hermano, Sodoma también rechazó la luz, hermano. Hermano, ¿por qué fue destruida Sodoma y Gomorra, hermano? Por los pecados, hermano. Y hermano, y luego en Romanos, no tengo mucho tiempo, me quedan 9 minutos. En Romanos podemos ver que dice que la perversidad de ellos los ha alcanzado, entregándose a sus pasiones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque hermano, el pecado siempre va avanzando de más en más, ¿ok? Pero dice en el versículo 16, acompáñame, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, ¿a quién desecha? A mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Un cristiano no debe de estar pensando en regresar atrás. Amén. Hermano, dice aquí, Jesús habló con los 70, Jesús los envió de 2 en 2, amén. ¿A dónde fueron? A estas ciudades, a esas Corazín, Betsaida, a Capernaum, pero fueron rechazados
y ellos regresan y Jesucristo habla esto. Ahora, hermano, no hay nada peor cuando tú y yo rechazamos a Jesucristo. Ahora, luego dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Juan 13:20, por favor. San Juan 13:20. San Juan 13:20. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, de cierto os digo que el que recibe, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, ¿recibe a quién? Al que me envió. Dios dice, yo lo envié a él. Si tú lo oyes, ¿a quién estás recibiendo? A mí. Y si me recibes a mí, estás recibiendo a Dios. Eso es de la manera que resulta. Pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que predicó el pastor Alejandro Sánchez. ¿A quién lo estás recibiendo? ¿Al pastor Alejandro? No, a Dios. Hermanos, siempre y cuando lo que se esté enseñando sea de parte de la palabra de Dios. ¿Amén? Mire, a mí una vez en mi colegio bíblico me enseñé, porque te voy a decir la realidad. Me llevaron un maestro de otro colegio bíblico, no voy a decir de dónde para no echarle tierra, pero nos dijeron, saquen una hojita, y sacamos una hojita. Primero, pon ¿qué animal se viene a tu cabeza? Y ahí nos ves a todos escribiendo. En el segundo, pon nuevamente, ¿qué otro animal se te viene a la cabeza? Y ahí escribiendo, y ya todos ahí escribiendo, ¿no? ¿Qué animal se viene? Tercero, ¿qué otro animal se viene a tu cabeza? Y ya. Y dijimos, ¿y esto para qué sirve? Ah, bueno. Es que la primera es como tú piensas que te ven los demás, la segunda como los demás te ves, y la tercera lo que tú eres. Sí. Qué bueno que todavía no estaban los terias. Ahora, escúchame, hermano. Por eso te estoy diciendo. La Biblia dice, retén lo bueno, desecha lo malo. Amén. Amén. ¿Qué es lo que es? Si viene algo pasa, habla una tontería, hermano, deséchalo. Pero cuando viene de parte de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Y después de esto, ¿usted qué hizo? No, agarré mi hojita, la boté y dije, ¿eso para qué me sirve? Y ahora esa iglesia está enseñando psicología, porque dicen que se necesita la psicología y la Biblia. ¿Y sabe algo? Eso es basura, eso no sirve. Amén. Amén. Hermano, ¿por qué? Porque lo único que el pecador necesita es la palabra de Dios. Y Jesucristo aquí lo está diciendo. De cierto os digo, el que me recibe, dice, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Eso es así de sencillo, iglesia. Hermano, Jesucristo está diciendo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Ahora, primera de Juan, capítulo 4, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, vamos rápido ahí. Quedan pocos minutos. Primera de Juan, capítulo 4, ¿ya llegó? Amén. Dice, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis, y dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo, ¿qué dice? Los oye. Mas nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Jesucristo los mandó, ¿y qué hicieron? Él dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Otra cosa que Jesucristo dijo, regresando ahí, Lucas 10:16, el que a vosotros desecha, Jesucristo dijo, a mí me desecha. Ahora, primera de Tesalonicenses 4:8, primera de Tesalonicenses 4:8, por favor. ¿Qué dice?
Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Dice ahí Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino desecha a quién, a Dios, que también nos dio ¿qué? Su Espíritu Santo. Entonces, hermano, no desechemos. Y luego dice más adelante, Primera de Pedro 2:1, Primera de Pedro 2:1. Amén. Primera de Pedro 2:1. Yo lo voy a leer porque voy a leer varios versículos. Vamos a echarle ganas, nos quedan 4 minutos. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo ¿en dónde? En Sión, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois, ¿qué dice ahí? Linaje escogido. Pues, dice escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El que a vosotros desecha, ¿qué dice? A mí me desecha. Pero no, debo de demostrar que buenas obras. La salvación no es por obras, pero mi fe sí se ve a través de mis buenas obras. Amén. Yo no estoy cambiando el mensaje, espero que usted lo esté comprendiendo. Yo siempre voy a creer y creo que la salvación es por fe solamente. Pero no, mi fe se puede ver a través de las obras que yo estoy haciendo. Y por último, Jesucristo dijo: el que me desecha, el que desecha a mí, desecha al que me envió. San Juan 12:40. San Juan 12:40. Ya es último versículo al que vamos. Amén. Estoy terminando, me falta minuto y medio. Tal vez le voy a robar un minuto de más. Al final viene y me lo cobra, ¿ok? Muy bien. San Juan 12:44. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice aquí: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué importante, hermano, es hablar las cosas como Dios quiere. Amén. Como el Padre nos lo ha dicho. Mire, usted y yo deberíamos de anhelar, hermano, que aunque el mundo nos rechace, usted no va a vivir por lo que el mundo diga, por lo que tu familia diga, por lo que tus hijos digan, por lo que tu esposo o esposa diga, sino que tú vas a vivir por lo que Dios dice y manda. Esta tarde usted debe de tomar la mejor decisión de decir: Señor, aunque el mundo te rechace, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hablarle a otros, y aunque no me quieren escuchar, que vean que Cristo vive en mi corazón. Vamos a ponernos de pie, por favor, cabeza inclinada, ojos cerrados. Todos puestos de pie, por favor, cabeza inclinada, ojos cerrados. Voy a hacer 3 preguntas. Después de esto pasamos a la altar. Habrá alguien que diga: pastor, ore por mí, Dios ha hablado en mi vida. Estoy viendo como los discípulos, esos 70 enviados por Jesucristo, fueron rechazados. La gente no les hizo caso. Esas ciudades los despreciaron. Alguien que diga: pastor, ore por mí. Yo quiero seguir predicando a Cristo por todo el mundo y no quiero avergonzarme de Él. Yo quiero no avergonzarme de Él, poner la luz de mi Señor Jesucristo bien alto sobre mi vida y que yo pueda ser luminar en este mundo de tinieblas. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien así? Señor mi Dios, gracias por hablar a mi vida, gracias por hablar a tu iglesia. Mi Dios, ayúdanos, Padre, ayúdanos a no callar, Señor.